Adobe Photoshop no es únicamente una herramienta para fotógrafos. Muchos ilustradores utilizan esta herramienta para sus trabajos, ya que las posibilidades de los pinceles de Photoshop son infinitas. Y aunque tú no seas ilustrador, saber manejar bien los pinceles de Photoshop es también muy importante para hacer cualquier tipo de retoque fotográfico. Me llamo Gorka Areta, soy diseñador web freelance y en la lección de hoy del curso completo y gratuito de Adobe Photoshop vamos a aprender a utilizar los pinceles. Suscríbete a mi canal si no quieres perderte las próximas lecciones del curso y dale a me gusta si hoy aprendes algo nuevo en este vídeo. Vamos a empezar, vamos a ir a Photoshop y vamos a abrir esta imagen que tenemos aquí, que es un JPG. La tenemos ya abierta, es una imagen con una textura de unas telas de fondo. Vamos a crear una capa nueva, dándole aquí al icono de crear capa nueva y vamos a seleccionar la herramienta pincel, que es la herramienta principal que vamos a ver hoy. La herramienta pincel es esta de aquí. Esta que tiene un icono de un pincel. Podéis pinchar para seleccionarla o podéis seleccionarla también en caso de que tuvierais otra herramienta seleccionada con un atajo de teclado pulsando la tecla B. Tenemos ya seleccionado el pincel y vamos a ver en primer lugar las opciones que nos da esta herramienta pincel. Posiblemente la opción más importante es el color con el que vamos a pintar. Ahora mismo si pintáramos con esta herramienta nos va a pintar en negro porque es el color que tenemos aquí como color frontal, como color principal seleccionado. Podemos cambiar el color haciendo doble clic sobre el color y cambiando el color por otro. Por ejemplo, este azul lo seleccionamos y pintamos con este color. Podemos cambiar de color frontal al color de fondo dándole al icono este de aquí y pintaríamos en este caso en rojo. Por lo tanto, que nos quede claro que el color en el que vamos a pintar es siempre el color que aparece aquí como color frontal. Vamos a ver aquí en las opciones de la herramienta las diferentes opciones que tenemos. Primero aquí el tipo de pincel. Hay una serie de pinceles que vienen predefinidos ya en Photoshop y aparte podemos añadir nuestros propios pinceles en caso de que no tengamos suficientes con los que vienen por defecto en Photoshop. Se pueden encontrar fácilmente en internet montones de pinceles que podemos descargarnos e importar aquí a nuestra colección de pinceles. Luego veremos cómo se hace, pero bueno, por ahora que sepáis, aquí podéis elegir entre una serie de pinceles. Seleccionamos este, por ejemplo, que es un pincel pues, que tiene los contornos bastante definidos, no como el de arriba, que veis que es un poco más difuminado. Entonces, si pintamos con este, pues veis que tiene los contornos muy definidos. En cambio, este otro, pues tiene los contornos más difuminados. Hay un montón de pinceles, cada uno de ellos pues tiene unos efectos diferentes, podéis ir probándolos. Veremos ahora qué es lo que define cada tipo de pincel y las diferencias entre uno y otro. Igual que desde aquí accedéis a este panel con los tipos de pinceles, si teniendo la herramienta pincel seleccionada pincháis con el botón derecho sobre el lienzo, os aparece el mismo panel para que podáis ir cambiando de un pincel a otro con facilidad. Una cosa importante que aparece aquí en la parte superior del panel de pinceles es el tamaño y la dureza del pincel. Para ver cómo funciona esto, voy a eliminar esta capa. Vamos a crear una capa con un color sólido. Vamos a pintar de amarillo, por ejemplo. Esta de aquí. Y vamos a pintar en la capa superior. Seleccionamos un pincel, este por ejemplo, veis que tiene un tamaño de 60 píxeles. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a darle comando 1 para poner el zoom al 100%. Este cursor que veis aquí es la forma del pincel que tenemos seleccionada y tiene un tamaño de 60 píxeles. Si pintamos, pues veis que pintamos a este tamaño. Podemos cambiarlo y hacer más grande el tamaño del pincel. Ponemos, por ejemplo, a 150 píxeles, 156. Pues veis que pinta a un tamaño más grande. Esto sería el tamaño. Vamos a borrar. Y la dureza únicamente está disponible en algunos pinceles. Los primeros, por ejemplo. Este de aquí, que hemos dicho antes, que era un pincel más con los contornos más definidos, pues tiene una dureza del 100%. Pintamos con este pincel y veis pues, que los contornos están muy definidos. En cambio, si a este pincel le bajáramos la dureza, pues se convertiría en un pincel pues, con los bordes difuminados. Eso es lo que diferencia un pincel duro de un pincel blando. Borramos esto que hemos dibujado. Lo siguiente que tenemos es un botón que nos abre la ventana de ajustes de pincel, que son opciones avanzadas de los pinceles que vamos a ver en esta lección un poco más adelante. Lo dejamos por un poco más tarde. Lo siguiente es el modo con el cual vamos a pintar con el pincel. Hay por un lado 4 modos superiores, que son normal, disolver, detrás y borrar. Y luego otra serie de modos que son los mismos que los modos de fusión de capas que veremos más en detalle
en la lección de los modos de fusión de capas. Por haceros un pequeño resumen, aunque luego esto lo veremos más adelante en detalle, es la forma en la que los colores en los que pintamos se fusionan o interactúan con los colores que tienen justo por debajo. Para que veáis un ejemplo de cómo funciona esto, si pintamos con un pincel azul en modo normal, pues nos pintaría así, sobre fondo amarillo, y si pintáramos en modo multiplicar, nos pintaría así. Bueno, ya veremos qué diferencia hay entre las diferentes opciones. Pues aclarar, por ejemplo, nos hace esto. Bueno, veremos cuando hablemos del modo de fusión qué es cada uno de ellos, pero por ahora que sepáis que esto se puede gestionar desde aquí. Y como he dicho antes, los de abajo se corresponden con los modos de fusión de capa. El del primero es el modo normal. El cuarto es el modo borrar, que lo que hace es que borra los píxeles que hay en la capa. Aquí, por ejemplo, si seleccionamos la capa amarilla y con el pincel de modo borrar pintáramos, lo que nos hace es eliminar píxeles de esta capa para que se vea lo que hay justo debajo en la capa de fondo. Si tenemos algo pintado en esta capa, cambiamos de color, cogemos el rojo, por ejemplo, y seleccionamos el modo detrás, lo que va a hacer es pintarnos, pero nos pinta detrás de los píxeles que ya existen. Si en la capa existen ya píxeles, en este caso los píxeles en azul, no pinta, sino que pinta justo por detrás. Y si pintáis en modo disolver, lo que hace es pintarnos con este efecto, pues un poco como si fuera un spray, digamos. Y lo siguiente que vamos a ver es la opacidad del pincel. Vamos a pintar sobre este fondo con una textura. Vamos a seleccionar un pincel, este de aquí, el más duro, y vamos a pintar de color azul. Si la opacidad está al 100%, pues pintaremos y se verá un azul completamente opaco. Y si en cambio pintamos con una opacidad del 50%, pues veréis que el azul es semitransparente y deja ver parte de la textura que tiene por detrás. Si pintamos de nuevo sobre este azul, le damos otra capa de pintura, pues cuanto más pintemos encima, más opaco se verá el azul. Aquí junto a opacidad tenéis otra opción que podéis activar en caso de que utilicéis una tableta gráfica en vez de un ratón para pintar. En ese caso estaríais pintando con un lápiz sobre una tableta y esta opción lo que nos dice es que va a utilizar la presión que hagamos sobre la tableta para hacer más o menos opaco el trazo que hagamos. Si ahora yo hago un trazo sin apretar mucho, pues veréis que es semitransparente, y si aprieto más, pues veréis que es más opaco. Esto depende de la presión que le dé en todo momento. Lo desactivamos. Lo siguiente es el flujo del pincel. Vamos a pintar aquí con un flujo al 100% para que veáis cómo es el trazo del pincel, y si lo cambiamos a un flujo al 1%, veis cómo nos pinta. Uno intermedio, pues si os fijáis los detalles, pues es lo que cambia de uno a otro. Para algunos pinceles podríamos cambiar también la rotación del pincel. En este caso, como es un pincel redondo, aunque lo rotemos, pues nos va a dar un poco igual. Si en vez de trabajar con un pincel redondo estuviéramos trabajando con un pincel con una forma más definida, a ver qué tenemos por aquí, este por ejemplo, veis la forma que tiene, es esta forma de aquí. Si en vez de estar al 0% de la rotación estuviera al 90%, este pincel que ahora aquí es vertical, al 90% el pincel sería horizontal. Pues, dependiendo del pincel, es posible que al girarlo os dé un efecto que os interese más que si no lo hubieras girado. Borramos lo que hemos pintado, seleccionamos otra vez el pincel redondo de arriba y aquí tenéis esta opción que es similar a la que hemos visto antes aquí. En la primera lo que nos hacía era el trazo más opaco o menos opaco dependiendo de la presión. Esto nos va a hacer el trazo más grueso o menos grueso dependiendo de la presión que hagamos en la tableta si lo tenemos activado. Si no apretamos mucho, el trazo será fino, y si apretamos más, el trazo será más gordo. Podemos también jugar con esto según vamos pintando, si creativamente nos interesa el que haya un cambio de grosor en el pincel. Y por último aquí, esta opción nos permite dibujar con el pincel utilizando simetrías. Hay diferentes tipos de simetrías, pues vertical, horizontal. La vertical, por ejemplo, teniendo asimetría aquí colocada, si pintamos a un lado de este eje de simetría con el pincel, al otro lado pues nos va a pintar de forma asimétrica.
Igual que hemos pintado con un eje de simetría vertical, podemos pintar pues, con otros tipos de eje de simetrías. Este, por ejemplo, va a hacer mandalas. Nos pregunta cuántos segmentos va a tener la simetría. Le decimos que 5. Y si pintamos aquí, pues veis que nos dibuja de forma simétrica, que para según qué cosas pues nos puede ser útil esto. Y vamos a ir ahora a los ajustes de pinceles, que nos van a permitir hacer un montón de cosas con los pinceles. Para ir a ajustes de pinceles, como hemos visto antes, podemos darle al botón este de aquí y nos lo abriría, o le damos a ventana pinceles y nos abriría aquí la ventana pinceles y ajuste de pinceles. Voy primero a colorear el fondo de blanco y seleccionamos un pincel, este de aquí, elegimos el color azul para pintar y vamos a ver las diferentes opciones con las que podemos configurar nuestro pincel. Veis aquí en la parte de la izquierda que hay una serie de categorías con las diferentes cosas que podemos personalizar en un pincel. Vemos primero la forma de la punta del pincel. En nuestro caso, pues tenemos por defecto la forma está redondeada. Podemos aquí arriba cambiar el tamaño si queremos que el pincel sea más o menos grande. En todo momento vamos a ver aquí abajo una previsualización de cómo sería un trazo dibujado con este pincel. Podemos girar aquí el ángulo del pincel. En este caso, como es un pincel redondo, no se notaría. Podemos cambiar también la redondez del pincel. Si en vez de ser redondo al 100% fuera redondo al 20%, pues ya sí que no sería redondo y un ángulo sí que le afectaría. Si ponemos un ángulo de 45%, por ejemplo, pues veis que la forma del pincel cambia. Aquí podríamos cambiar la dureza del pincel, que es lo que hemos visto antes, y aquí el espaciado. En todo momento podéis probar. Esto, por ejemplo, sería un pincel con estas características que le hemos dado, sin espaciado, pero podemos espaciarlo para que haya más espacio entre cada uno de los puntos que hace el pincel y le da este efecto pues como de punteado. Quitamos el espaciado, luego está la dinámica de forma. Podemos decirle que según va pintando vaya cambiando el tamaño del trazo. Vamos a ponerle un trazo más gordo para que veamos la diferencia. Y vamos a volver a poner el pincel como estaba antes, completamente redondo. Aquí en dinámica de forma podemos decirle en qué porcentaje queremos que nos varíe el pincel al pintar. Nos lo varíe esto. Y podemos decirle también cómo queremos que nos haga esa variación del tamaño. En mi caso vamos a elegir que sea presionando el pincel, pero se podrían elegir otras opciones diferentes. Entonces, cuanto más aprieto, más grande se hace, y cuanto menos aprieto, más pequeño se hace. Lo mismo con el ángulo. Podríamos decirle que el ángulo, vamos a ponerle aquí el ángulo que lo habíamos quitado. Aquí el ángulo, quitamos la variación de tamaño para que únicamente nos varíe el ángulo y le decimos que el ángulo nos cambie. Y el ángulo nos irá cambiando según apretemos más o menos. Aquí no se nota mucho porque el espaciado es muy poco. Si ampliamos el espaciado, vais a ver, aquí se ve en la previsualización cómo cambia el ángulo del pincel según vamos apretando más o menos. Y lo mismo podríamos cambiar la variación de la redondez. Si tenemos el pincel completamente redondo, podemos decirle aquí que nos varíe según apretamos la pluma. Dependiendo de la presión que hagamos, pues el pincel es más o menos redondo. Estas serían las opciones que tenemos para variar la forma del pincel. La desactivamos. Podemos también cambiar la dispersión del pincel. ¿Qué es eso? Si os fijáis aquí, si añadimos la dispersión, los diferentes puntos del pincel se alejan más del trazo que hacemos. Entonces, si hago un trazo, si os fijáis, cuanta más dispersión hay, más se alejan los puntos del trazo que estoy dibujando. Aquí en la previsualización se ve más claramente cómo al añadir esto pues, se hace más o menos grande la dispersión. Se puede variar la cantidad, en cuyo caso, pues, veis el efecto que tiene. Cada punto, en este caso, pues nos lo multiplica por 5. Hace 5 puntos diferentes. Lo dispersamos un montón, hace 5 puntos diferentes y nos los va dispersando. Y se le puede decir que la cantidad varíe un tanto por ciento en función, por ejemplo, de la presión que hagamos. Si apretamos poco, pinta pocos puntos, y si apretamos más, pues pinta más puntos. Desactivamos estos. Las siguientes opciones de personalización de un pincel es la textura. Podemos añadirle una textura al pincel. Hay varias texturas predefinidas. Vamos a desactivar aquí
el espaciado para verlo mejor. Y si tuviéramos una textura seleccionada y pintáramos, pues en este caso vamos a pintar con un pincel gordo para verlo mejor, pintáramos aquí, pues veis que nos ha dibujado con esa textura. Podemos cambiar la escala, lo hacemos más grande, el brillo y el contraste, pues le ponemos más brillante. Se ve el azul pues con más brillo y el contraste lo mismo, pues con mayor contraste, pues más contraste tendrá la imagen. La siguiente opción que tenemos es un pincel doble. Esto hace que, aparte de tener el primer pincel que tenemos, este de aquí, el pincel circular, podemos añadirle un segundo pincel y el efecto que nos hace pues es diferente. No sé si se nota mucho, pero nos está pintando a la vez con dos pinceles. Otra opción que tenemos para personalizar el pincel es darle dinámica de color, que con esto podemos decirle que nos vaya cambiando el color según vayamos pintando. Podemos decirle que juegue con el tono, con la saturación, con el brillo. Entonces aquí, por ejemplo, si le cambiáramos el tono, pues veis que cada vez que pintamos nos pinta de un color diferente. Si le cambiamos en vez del tono la saturación, pues nos va a pintar siempre en el azul que tenemos, pero con diferentes saturaciones de azul. Y si en vez de saturación le decimos que nos cambie el brillo, pues nos va a pintar en el mismo azul que tenemos, pero con diferentes brillos de ese tono de azul. Y podemos, por supuesto, combinarlos, que nos cambie todo, y cada vez que pintamos, pues nos va a pintar en un color aleatorio diferente. En transparencia podemos jugar con la transparencia del pincel, podemos decirle que vaya variando la opacidad pues, dependiendo de la presión de la pluma, que hay un mínimo de opacidad, por ejemplo, que el mínimo sea 30%. Lo hacemos más grande. Si os fijáis, pues nos va haciendo el trazo más o menos transparente según vamos apretando. Desactivamos la opción de transparencia. Lo siguiente es el ruido, que si tenemos un pincel con los bordes más difuminados, si nos acercamos, si pintamos sin ruido, veis que nos hace este tipo de trazo, y si pintamos con ruido, si os fijáis la diferencia, nos crea aquí este efecto de ruido en el trazo difuminado. Lo siguiente, bordes húmedos, pues nos crea este efecto como si estuviéramos pintando con pues, una pintura húmeda. Y suavizar, pues nos hace el trazo más suave, no sé si se nota mucho la diferencia, pero si no se nota mucha diferencia, pero es más suave el trazo teniendo marcado suavizar que si no lo está. Todas estas opciones que hemos visto se pueden mezclar para hacer pues, todo tipo de efectos según lo que nos interese en cada momento. Os voy a explicar ahora cómo añadir pinceles adicionales. Si no tenéis suficiente con los que vienen por defecto en Photoshop, podéis descargaros pinceles de internet e instalarlos en vuestro Photoshop. Si buscáis en internet páginas de pinceles de Photoshop, hay montones de páginas. Vamos, por ejemplo, en esta página a descargarnos pues, este pincel de aquí, que es como de humo. Nos lo descargamos, veréis en vuestra carpeta de descargas que se os ha descargado un zip, lo abrís y dentro habrá un archivo .avr que es la extensión de pinceles de Photoshop. Vais a Photoshop, abrís aquí el panel de pinceles, aquí arriba a la derecha pincháis en este icono, le dais a importar pinceles, buscáis en vuestro ordenador el archivo .avr que os acabáis de descargar, le dais a abrir y os los colocará seguramente aquí abajo del todo. Son estos de aquí, lo desplegáis y veis que hay una serie de pinceles. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este de aquí y si pintamos con él, veis que nos pinta con este pincel de humo que nos acabamos de descargar. Aparte de esto, es posible que tampoco os baste con los pinceles que podáis encontrar en internet y que queráis crear vuestro propio pincel. Vamos a crear un pincel personalizado nuestro. Entonces, vamos a abrir esta imagen que tenemos aquí creada, que es un PSD con una capa de fondo blanca y una foto de un señor en blanco y negro justo por encima. Si seleccionamos la capa que está por encima y le damos a edición, definir valor de pincel, nos va a crear un pincel basándose en esta imagen. Podemos darle un nombre, pues le llamamos bigote, le decimos OK. Y ahora tenemos este pincel con el que podemos pintar y al que le podemos añadir también las diferentes opciones de personalización de pinceles que hemos visto antes. Por ejemplo, cambiarle la rotación, cambiarle el espaciado y cambiarle el color. Y veis, pues una de las cosas que podéis hacer con un pincel
personalizado. Aparte del pincel, existe otra herramienta similar que es el lápiz. La diferencia entre el lápiz y el pincel es que si nos acercamos, hacemos zoom, si pintamos con el lápiz, los bordes siempre son muy definidos. Si nos acercamos, veis que en el caso del lápiz no hay opciones de píxeles semitransparentes. Siempre cuando pintemos con un lápiz nos va a pintar todos los píxeles completamente opacos. Entonces la sensación que da al hacer zoom es pues esta, nos crea estos contornos escalonados porque no hay píxeles semitransparentes como los puede haber en un pincel. Si pintamos, por ejemplo, con el lápiz y el pincel que hemos creado en fotos antes, veis que los píxeles o son completamente transparentes o son completamente opacos. Entonces el efecto que nos crea es un efecto pues mucho más duro y anguloso. Y por último vamos a ver la herramienta borrador, que lo que nos hace, aquí por ejemplo vamos a pintar esta capa de color rojo, debajo de esta capa está la textura de tela que teníamos antes y con la herramienta borrador, a la que también podemos darle diferente tamaño, vamos a pintar en la capa roja y lo que nos va a hacer va a ser borrarnos, eliminarnos los píxeles y va a hacer que se vea lo que hay justo por debajo, que es algo similar a lo que hemos visto antes cuando teníamos la herramienta pincel seleccionada y en modo teníamos seleccionado el modo borrar. Y volvemos a la herramienta borrador, que sepáis que tiene varias opciones. La opción pincel, que nos borra como si fuera un pincel, es decir, si hacemos zoom, veis que hay píxeles en los contornos que son semitransparentes. En cambio, la opción lápiz o nos borra o no nos borra, pero no nos borra con el efecto suavizado que nos da los píxeles semitransparentes. Y luego hay una tercera opción que es cuadrado, que nos hace algo similar pero con forma cuadrada. Bueno, espero que os haya gustado esta lección sobre pinceles, espero que hayáis aprendido mucho, si es así, de verdad me gusta, y recordad que os podéis suscribiros a mi canal para enteraros cada vez que publique un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.